Hola, en este vídeo voy a resolver la prueba de acceso y admisión a la universidad, el examen de Química de la Comunidad Andaluza en junio de 2021. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico ciencias.mlcarvajales@gmail.com. Vamos a hablar de la estructura de la prueba. La prueba tiene tres bloques diferentes. El bloque A de formulación, que tiene dos cuestiones, la 1 y la 2, y tenéis que escoger entre una de ellas. El bloque B de cuestiones, con 6 cuestiones de la B1 a la B6, y hay que escoger 3 de ellas. Y el bloque C de problemas, que los plantea 4 problemas del C1 al C4 y que hay que escoger 2. Aquí tenéis el examen que voy a resolver hoy. Es el examen que se ha presentado en junio de este año. En estos dos recuadros tenéis el bloque A de formulación y el bloque B de cuestiones. Y aquí tenéis el bloque C de problemas con los 4 problemas que nos plantea esta prueba. Bien, empezamos con el examen, el bloque A de formulación. El ejercicio A1 nos dice: formule o nombre los siguientes compuestos. A. Tricloruro de bromo. Ahí tenéis CrCl3. B. Carbonato de bario. BaCO3. C. Óxido de vanadio 5. V2O5. D. PbH4. Hidruro de plomo 4 o tetrahidruro de plomo. E. Fe3PO4 2 veces. Fosfato de hierro 2. Y FHNO3, ácido nítrico. En la formulación en el apartado en el ejercicio 2 nos dice lo mismo: formule o nombre los siguientes compuestos. A. Bromato de potasio, KBrO3. B. Hidróxido de aluminio, AlOH3. C. 4-metilfenol, ahí veis en la figura. D. H2SO3, ácido sulfuroso. E. TiO2, dióxido de titanio o óxido de titanio 4. Y FCH3 2 veces CHCH2CHO es 3-metilbutanal. Pasamos al bloque B de cuestiones. La cuestión B1 nos dice: conteste a las siguientes cuestiones relativas a un átomo con Z igual a 7 y A igual a 14. A. Indique el número de protones, neutrones y electrones. B. Escriba su configuración electrónica e indique el número de electrones desapareados en su estado fundamental. Y C. Razone cuál es el número máximo de electrones para los que n es igual a 2, L igual a 0 y M igual a 0. Bien, el apartado A me pide que diga el número de protones, neutrones y electrones. Son 7 protones, 7 electrones y 7 neutrones. En el apartado B, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p3 y tiene 3 electrones desapareados en los orbitales 2p. Ahí veis los 3 electrones en el 2p. El apartado C, los números cuánticos dados describen un orbital 2s, por lo que hay 2 electrones con esos números cuánticos en dicho átomo. La cuestión B2 me dice: dada la reacción a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión N2 gas más O2 gas para dar 2 de NO gas, con una entalpía de 180,2 kilojulios, razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. La constante de equilibrio K sub P se duplica si se duplica la presión. B. El sentido de la reacción se favorece hacia la izquierda si se aumenta la temperatura. Y C. El valor de la constante de equilibrio para este proceso depende del catalizador utilizado. Apartado A. Es falso. La constante K sub P solo varía si varía la temperatura del sistema.
Una variación en la presión no modifica el valor de K sub P. El apartado B, falso también. Al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia el sentido en el que la reacción es endotérmica, que en este caso es hacia los productos, hacia la derecha. Y el C también es falso. Los catalizadores no modifican el valor de K sub C en ningún caso, solo modifican la energía de activación de la reacción. El valor de la constante de equilibrio solo varía con la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso. Cuestión B3. Sean las moléculas BF3, PH3 y CH4. Apartado A. Razone en cuál de ellas el átomo central presenta algún par de electrones sin compartir. B. Justifique la geometría que presentan las moléculas BF3 y PH3 según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Y C. Indique la hibridación que presenta el átomo central del CH4. Vale, el apartado A. Para saber quién presenta pares de electrones solitarios, hacemos las configuraciones de la última capa de los tres elementos de los átomos centrales de las tres moléculas. El boro es S2P1. Por promoción electrónica pasa un electrón del orbital S a un P libre, quedando con tres electrones enlazantes. S1, P2. El fósforo es S2P3, no promociona electrones porque tiene los tres P's con electrones desapareados, tiene tres electrones enlazantes y un par de electrones solitarios. Y el carbono es S2P2, promociona un electrón del orbital S al P libre y se queda con 4 electrones enlazantes. Por lo tanto, solo presenta pares de electrones solitarios el fósforo. En el apartado B, el BF3 es una molécula triangular plana, debido a que el átomo central está rodeado por tres sustituyentes y al no tener pares de electrones solitarios, como hemos visto en el apartado anterior, minimiza las repulsiones electrónicas orientándolas y separándolas entre sí en forma de triángulo plano con un ángulo de 120 grados entre los enlaces. Podéis ver ahí una imagen. El PH3 es una molécula con geometría de pirámide trigonal debido a que el átomo central posee un par de electrones solitarios, lo hemos visto también en el apartado anterior, que ejerce repulsión sobre los electrones enlazantes haciendo que los átomos se dispongan en el espacio en forma de pirámide de base triangular para minimizar las repulsiones electrónicas. Y el apartado C, el carbono presenta una hibridación sp3 puesto que está rodeado por 4 nubes electrónicas y precisa de 4 orbitales híbridos. Cuestión B4. Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. La primera energía de ionización del magnesio es menor que la del sodio. B. En los elementos del grupo 2, el radio iónico es mayor que el radio atómico. C. En general, los elementos del grupo 1 tienen electronegatividad baja. El apartado A es falso. El magnesio tiene una primera energía de ionización mayor a la del sodio, puesto que al ser elementos situados en el mismo periodo, el magnesio, por tener mayor carga nuclear efectiva, atrae más fuertemente a los electrones. El B es falso. El radio de los iones A+2 a 2+, es menor que la del átomo neutro, puesto que los cationes tienen menor número de electrones que atraer, menor repulsión electrónica y por tanto el tamaño del átomo será menor. El C es verdadero. Los alcalinos son electropositivos, tienen tendencia a ceder electrones, no a ganarlos. Aquí he puesto antes de la cuestión B5 la B6, que me dice para un compuesto C2H doble enlace CH, CH, CH2OH, escriba la fórmula de un isómero que contenga un grupo carbonilo, un isómero que contenga isomería óptica y un isómero que presente isomería geométrica. Vale, primero he hecho la fórmula molecular del compuesto que me piden, que es C4H8O. Vale, un isómero que contenga un grupo carbonilo sería, por ejemplo, el butanal. Vemos que tiene la misma fórmula molecular. Un isómero que tenga isomería óptica, he puesto un asterisco
al carbono que tiene la isomería, sería el but 3 en 2-ol. Y un isómero que presenta isomería geométrica sería, por ejemplo, el but 2 en 1-ol, presentaría la isomería geométrica en el doble enlace que está en mitad de la molécula. He puesto aquí la cuestión B5, que me había saltado antes. Entre las disoluciones de las siguientes sustancias, amoníaco, cloruro sódico, hidróxido de sodio y cloruro de amonio, todas ellas de igual concentración, justifique: A. ¿Cuál de ellas tendrá el pH más alto? B. ¿Cuál de ellas tiene una concentración de OH- por debajo de 10 a la menos 7 molar? Y en cuál de ellas la concentración de OH- es igual a la concentración de H3 o más. Yo lo primero que he hecho ha sido plantear las disociaciones en disolución de los 4 compuestos. El amoníaco con agua me da ion amonio y OH-. El cloruro sódico se disocia en sodio más y cloruro menos, que como vienen de ácidos y bases fuertes son ácidos y bases débiles. El hidróxido de sodio es una base fuerte, se disocia completamente en Na+ y OH-. Y el cloruro de amonio me da amonio más cloruro, y el amonio con agua da amoníaco y H3 o más. En la cuestión A, tendrá el pH más alto, que es el más básico, la sustancia que genere más hidróxidos en disolución, que es el NaOH, que es una base muy fuerte que se disocia completamente. En el apartado B es el cloruro de amonio, ya que es una sal que genera un pH ácido en la disolución. La sal, como hemos dicho antes, procede del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, por lo que el cloruro es una base débil que no va a experimentar hidrólisis, y del amoníaco, que es una base débil, por lo que el amonio es un ácido fuerte que es capaz de arrancarle un hidrógeno al agua y liberar iones H3 o más al medio, haciendo que la disolución sea ácida. La concentración de OH- por debajo de 10 a la menos 7 y la de H3 o más por encima. Y en el apartado C, el cloruro sódico genera una disolución neutra con pH 7 debido a que la sal procede de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, y una base fuerte, el hidróxido de sodio, por lo que ninguno de los iones que se generan experimentarán hidrólisis porque son ácidos y bases débiles. Pasamos al bloque C de problemas. C1. Para una reacción de disociación del N2O4 gaseoso, la reacción me la ponen ahí, la constante de equilibrio K sub P vale 2,49 a 60 grados centígrados. Apartado A. Sabiendo que la presión total en el equilibrio es de 1 atmósfera, calcule el grado de disociación del N2O4 a esa temperatura y las presiones parciales de las especies en el equilibrio. Bien, primero colocamos el equilibrio, N2O4 gas en equilibrio con 2 de NO2 gas. El número de moles iniciales del N2O4 es N sub 0 y en el equilibrio será N sub 0 por 1 menos alfa y del NO2 2 N sub 0 alfa. Por lo tanto, en el equilibrio el número de moles totales será la suma de todo esto y me da N sub 0 por 1 más alfa. ¿Vale? Calculamos la presión del N2O4, que será la presión total por la fracción molar, que la fracción molar sería el número de moles de N2O4 partido del número de moles totales, con lo cual si sustituyo me sale que la presión del N2O4 es 1 menos alfa partido de 1 más alfa. En el NO2 lo mismo, coloco la presión total, la fracción molar y me da 2 alfa partido de 1 más alfa. Bien, teniendo en cuenta estas dos expresiones, voy y las aplico en K sub P, sustituyo, K sub P tiene una expresión de la presión del NO2 al cuadrado partido de la presión del N2O4, sustituyo por las fracciones que me ha dado antes y como K sub P vale 2,49 me da que una ecuación de segundo grado y cuando la resuelvo alfa me da 0,62. Sustituyo este valor del coeficiente del grado de disociación en las presiones parciales en el equilibrio y me da que la presión parcial del N2O4 es 0,234 atmósferas y del NO2 0,165 atmósferas.
Seguimos con el ejercicio C1. En el apartado B me piden que determine el valor de K sub C. Vale, K sub P es igual a K sub C por RT por incremento de N, que es la variación del número de moles. Si despejo K sub C, me queda esta expresión y el incremento del número de moles, como son todo gases, es 2 menos 1, 1. Así que al final K sub C me da el valor que veis ahí. Problema C2. Una disolución saturada de iodouro de plomo 2, PbI2, en agua tiene una concentración de 0,56 gramos por litro. Calcular A. El producto de solubilidad K sub S del iodouro de plomo 2. Vale, primero he hecho la masa molecular de iodouro de plomo, que me ha dado 461 gramos por mol. Hago el equilibrio del iodouro de plomo en agua y que me da Pb2 más acuoso más 2Di menos acuoso, con lo cual la concentración de Pb, la solubilidad de Pb2 más es S y la de iodouro 2S. Pongo la expresión del producto de solubilidad, que sería la concentración de plomo más 2 por la concentración de iodouro al cuadrado, con lo cual Ks es 4S al cubo. Paso la concentración de iodouro de plomo a molar con el peso molecular y me da 1,21 por 10⁻³ molar, con lo cual la Ks es 4 por 1,21 por 10⁻³ al cubo, y K sub S sería 7,17 por 10⁻⁻⁻19. En el apartado B me dice la solubilidad del iodouro de plomo a la misma temperatura en una disolución 0,5 molar de iodouro de potasio. Vale, este es un típico ejercicio de efecto de ion común. Primero tenemos que hacer la disociación del iodouro de potasio en agua, que como me dice que es 0,5 molar, si hay 0,5 molar de iodouro de potasio, habrá 0,5 molar de potasio más y 0,5 molar de iodouro. La disolución genera 0,5 molar de iodouro, que es el ion común, como en la sala anterior. Vuelvo a colocar el equilibrio de solubilidad del iodouro de plomo, pero ahora en vez de llamarle S a la solubilidad le llamo S' porque variará. Y el iodouro, además de tener su 2S', tiene 0,5 molar más que le aporta el iodouro de potasio. 2S' es despreciable, ya que la solubilidad en una disolución de un ion común sea menor a la de solubilidad en agua pura. Entonces, si sustituyo en la expresión del producto de solubilidad, al final me da que la solubilidad será 2,87 por 10⁻⁸ molar. Problema C3. Se preparan 250 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico a partir de 2 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico comercial de densidad 1,38 gramos por mililitro y 33% de riqueza en masa. Apartado A. ¿Cuál es la molaridad y el pH de la disolución que se ha preparado? Vale. El ácido clorhídrico, para calcular la concentración de ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico comercial, lo que hago es hacer factores de conversión, 33 gramos de ácido clorhídrico por 100 gramos de disolución, aplico la densidad, 1,38 gramos de disolución por mililitro, paso a litros, mililitros por un litro y luego a moles por un mol de ácido clorhídrico que pesa 36,5 gramos y me da los 12,47 molar que tiene el ácido clorhídrico comercial. Aplico la fórmula V por M igual a V' por M' y la molaridad resultante del ácido clorhídrico que me sale es 0,1 molar. Si hago el equilibrio de disociación de hidrólisis en el agua, la concentración de H3 o más será 0,1. El pH es menos el logaritmo de esta concentración, con lo cual el pH que me dará será 1. En el apartado E me preguntan qué volumen de una disolución de hidróxido de calcio 0,02 molar es necesario para neutralizar 100 mililitros de la disolución que se ha preparado. Bien. Calculamos los moles de ácido clorhídrico que hay en 100 mililitros. Tenemos la molaridad que habíamos calculado era 0,1 y 100 mililitros son 0,1 litros, con lo cual el número de moles de ácido clorhídrico será 0,01.
Hacemos el equilibrio, la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de calcio y hago factores de conversión. Para 0,01 moles de ácido clorhídrico necesitaré 1 mol de hidróxido de calcio por cada 2 moles de ácido clorhídrico y 1 litro de disolución por cada 0,02 moles de hidróxido de calcio, que es la molaridad, y me da 0,25 litros, que son 250 mililitros de hidróxido de calcio 0,02 molar son los que necesitaré para neutralizar 100 mililitros de la disolución que preparé anteriormente. Vale, y ya vamos con el último ejercicio, el C4. Una muestra de 3,25 gramos de nitrito de potasio impuro disuelta en agua acidificada con ácido sulfúrico se hace reaccionar con permanganato de potasio. En la reacción, y me piden en primer lugar que ajuste las reacciones iónica y molecular por el método ion-electrón. Es lo primero que voy a hacer. Primero tenemos que ver quién se oxida y quién se reduce. Así que coloco todos los estados de oxidación de las sustancias, de los átomos que están presentes en la reacción, y vemos que el manganeso es el que se reduce y el nitrógeno se oxida. En la oxidación, el nitrito más agua me da nitrato más 2 electrones y 2 protones, y en la reducción el permanganato con 5 electrones y 8 protones me da manganeso más 2 más 4 de agua. Como una reacción, la de oxidación tiene 2 electrones, libera 2 electrones, y la de reducción consume 5, multiplico por 5 la oxidación y por 2 la reducción, y al final me da lo que veis ahí. Por tanto, la ecuación iónica sería 5 de nitrito más 2 de permanganato más 6 protones para dar 5 de nitrato, 2 de manganeso más 2 y 3 de agua. Y la molecular sería 5 de nitrato potásico más 2 de permanganato potásico más 3 de ácido sulfúrico para dar 5 de nitrato potásico, 2 de sulfato potásico, sulfato de manganeso, 3 de agua más sulfato de potasio. Ahora seguimos con el último ejercicio, con el C4. Nos quedaba el apartado B, que me dice que calcule la riqueza del nitrito de potasio de la muestra inicial si se han consumido 50 mililitros de permanganato potásico 0,2 molar. No he puesto la reacción que acabamos de ajustar porque la vamos a necesitar para hacer los factores de conversión. También he calculado la masa molecular de nitrito de potasio, que me da 69 gramos por mol, y calculamos los moles de permanganato potásico que se han consumido. El número de moles es la molaridad por el volumen y me da 0,01 moles de permanganato potásico. Utilizando factores de conversión, transformamos los 0,01 moles de permanganato potásico por 5 moles de nitrito de potasio por cada 2 moles de permanganato, por 69 gramos del nitrito potásico, que pesa 1 mol de nitrito potásico, y me da 2,125 gramos de nitrito de potasio puros. La pureza se calcula haciendo la división entre la masa pura partido de la masa de la muestra y multiplicado por 100. En este caso, como me daban una muestra de 3,25 gramos y me han salido 2,125 gramos de nitrito potásico, el tanto por ciento de pureza será un 65,4%. Bueno, y hasta aquí la corrección de la prueba de acceso y admisión a la universidad del examen de química en la Comunidad Andaluza en junio de 2021. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico ciencias.mlcarvajales@gmail.com. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Gracias.